Bueno, acá está la senadora María Eugenia del Tesoro. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy bien. La vi muy atenta en el bloque de los padres. La verdad es muy conmovedor escucharlos por esa fortaleza y ese... Es como una firmeza, pero también como una actitud constructiva, de tratar de pasar por encima del dolor y de la bronca, para que, como dicen ellos, que el resto que les queda por delante sirva para la sociedad, para construir una sociedad mejor. Y la verdad que escucharlos es conmovedor. Por otro lado, yo era legisladora cuando fue la tragedia de Cromañón, y también ahí lo que a mí me impulsó a acompañar a los familiares en todo el proceso de la comisión investigadora, el juicio político, es haber escuchado los testimonios de la odisea que pasaron también durante varios días buscando a sus hijos y revisando las morgues sin que hubiera un funcionario de distintos hospitales, sin que hubiera alguien que los acompañara en ese viacrucis posterior al accidente, ¿no? Entonces, como vemos que se repiten las historias, por un Estado que está cada vez más ausente y bueno, la verdad, como dijo Gigita el otro día, la corrupción mata. Eso es lo que tenemos que entender, que la corrupción... Necesitamos que vuelva a hablar Lidita, le aviso, ¿eh? Sí, la verdad que se necesita alguien que pueda ponerse... invitando varias veces, pero puede estar con problemas más, pero yo espero... Ahora está la... Porque sí. Yo creo que ella tiene que distinguir, dígale, entre lo que pasó en la elección y el impacto sobre la gente que tiene ella. Son dos cosas distintas que hay que separar. Lo que ella viene diciendo es la primera que vino diciendo: la corrupción mata. Y ahora acabamos de tener en pocos días atrás un ejemplo concreto de que lo que yo decía recién a los padres de Lucas, la corrupción, la torpeza, la impericia, pueden llegar a tener mucho más altos índices de mortalidad que un crimen de un cuchillero en una esquina, ¿no? Así es. Es criminal la negligencia y la corrupción en la función pública. El punto es que, Mariana, usted dice que Lidita separe lo que le pasó en las urnas. La pregunta que tiene mucho que ver con su libro de la corrupción, ese que publicó ya hace tantos años, es si la sociedad, al darle la espalda de la manera en que le dio la espalda, alguna vez la pudo hacer cerca, casi presidente, y ahora le dio rotundamente la espalda, si la sociedad decide darle la espalda a la corrupción. Nos acaban de mostrar un tape en donde los vagones siguen teniendo el dual prohibido abierto, y acabamos de ver a padres desfilando llevando una prueba. Acabamos de tener un juez que acepta al Estado como querellante. Usted es el abogado en esta mesa. Bueno, víctima. Yo confieso que damnificado particular. Cuando salió la versión de que Bonadío iba a hacer eso, no la creí. Dije, no, sí, la verdad. No me digan, pues aprobado. Sí. Bueno, yo creo que la Argentina, por todas las evidencias que tenemos, no solamente de esta década, de la pasada, de las anteriores, la corrupción no es un problema. Y en las encuestas se ven además que la sociedad no la tolera cuando va mal la economía. Cuando va bien la economía, en realidad deja pasar todo. Después se lamenta cuando es demasiado tarde. Bueno, la usa de chivo expiatorio para buscar los chivos expiatorios. Bueno, el tema es que María Eugenia, en el largo discurso de la presidenta, porque ojo, la presidenta la que es más largo, este fue el récord, sí, fue el... pero no va a ser el único récord. Con esa larga exposición que María Eugenia estoicamente sostuvo durante su banca de senadora, un pasaje, ¿no? Porque uno también busca las partes constructivas, un pasaje de gran elogio a su padre y a la política de YPF que ocurrió cuando él manejaba YPF y la llevó, casi le diría yo, a la cima, al tope de su eficacia. Si quiere vamos a escucharlo. El punto de inflexión de mayor producción de YPF se dio en el año 1999. El año anterior había sido desnacionalizado. Yo quiero detenerme un poco en este tema porque lo conozco muy de cerca. Nosotros, como provincia productora de hidrocarburos Santa Cruz, igual que el resto de las otras 9,
cuando se sancionó la ley de privatización y federalización de hidrocarburos, que dirigió más tarde el señor José Estensoro, que fue su titular, y que realmente, pese a estar en mis antípodas ideológicas, debo reconocerle que hizo una tarea en materia de producción que llevó a YPF a la producción más alta en 1998. Él falleció, nunca se supo claramente a qué se debió su muerte. Yo tengo mis propias teorías que, como son teorías, no las puedo comprobar, no las voy a decir. Pero si se puede ver, es el gráfico. ¿Qué sintió en ese momento, María Eugenia? Bueno, por un lado, mucha sorpresa. No me imaginé nunca que en esa sesión la presidenta iba a hacer un elogio a la gestión de mi padre, y por otro lado sentí una gran alegría, porque creo que a veces por razones ideológicas o por meter a todo en la misma bolsa, no reconocemos las cosas que fueron positivas para el país. La verdad que YPF en esos años se convirtió en la empresa número 11 petrolera del mundo, muy por encima de Petrobras, que hoy es nuestro, miramos con admiración y envidia. En ese momento YPF era una empresa que era mucho más moderna y potente y mejor gerenciada que Petrobras. Y además la producción, uno ve, yo tengo acá también los gráficos que iba en el debate que se tiene que dar, que tenemos que dar de la energía, de haber visto, ¿no?, cómo había aumentado la producción, pero también la exploración. No es que se sobreexplotaban los yacimientos y no se invertía, sino que se invirtió mucho en exploración, y por eso aumentó muchísimo la producción de gas y petróleo. Así que la verdad que la presidenta, creo que en honor a la verdad, dijo que había sido una década positiva en el petróleo. Después, en esta década hemos tenido el bajón, la caída de los recursos petroleros más dramática de toda nuestra historia. No ha habido una década tan terrible. Ahora, de vuelta, parece que la culpa de esa baja en la caída de gas y petróleo sistemática y progresiva es de Eskenazi, o es de los accionistas españoles de Repsol, porque así lo han dicho no solamente el ministro de Vido, sino los gobernadores de las provincias petroleras. Sí, ¿están buscando el chivo expiatorio en ese punto? La verdad que sí, porque hoy YPF solamente produce el 32%, 33% del petróleo del país y el 23,7% del gas. Entonces, la caída del 55% en las reservas de gas. Para eso tenemos que entender que la Argentina tiene el 90% de nuestra matriz energética depende del petróleo y del gas. A diferencia de la mayoría del mundo, donde solamente un 60%, el resto son otras fuentes de energía. La hidráulica, ¿no? Se hizo una gran propaganda de Yacyretá, que es muy importante que transmitamos Yacyretá, pero la energía hidráulica en Argentina representa el 4%, y la nuclear el 2%. Entonces nosotros tenemos que cuidar la producción de gas y petróleo, porque es lo que mantiene las luces prendidas y el país en funcionamiento. Y las reservas de gas cayeron 55% desde que está el gobierno kirchnerista en el poder, desde el 2003. Y las de petróleo, 22%. Es algo inédito en la historia argentina. ¿Cómo compatibiliza los dos pasajes usted? Uno, el pasaje de elogio a su padre, la etapa en que YPF era Gardel, digamos, un gran petrolero, sí. Y lo que pasó después en el mismo ciclo, ¿no? Bueno, lo que pasó es el punto de inflexión es la desnacionalización de YPF, cuando el propio Menem decide cambiar este modelo de una corporación. Se estaba conformando una corporación argentina multinacional, porque YPF ya tenía yacimientos en Brasil, en Perú, en Ecuador, en el Golfo de México, en Estados Unidos, en Indonesia. Ya era porque el proyecto era ser una multinacional argentina petrolera que pudiera competir regionalmente y en el mundo. Lo que hace Menem es de un día para el otro es vender las acciones que tenía el Estado. Además era una empresa mixta, no era una empresa privada. El Estado tenía el paquete accionario más grande y por eso controlaba la empresa. Pero la provincia de Santa Cruz, como dijo la presidenta, tenía más del 4,5% de las acciones. Y cuando Menem decide vender YPF a los españoles, la parte estatal,
Santa Cruz también las vende, Kirchner también las vende. Entonces fueron socios en la extranjerización, en la desnacionalización del petróleo argentino. Ese golpe de gracia, que yo lo denuncié, y que lamentablemente, como ahora se aplaude todo, ¿no? En ese momento también se aplaudió. Yo dije, la sensación que uno tiene, ¿no? Que los que la aplauden, ya sea en el Congreso, los que la rodean y la aplaudirían si estuviera diciendo lo contrario también. Puede ser, pero la realidad es que esta especie de exitismo, ¿no? Cuando hay plata en el bolsillo, ¿no? Es como, así como la corrupción no importa, se aplaude cualquier cosa y no se piensa. Y con el petróleo y con la energía en general, el gobierno recibió un gran stock energético y lo dilapidó en esta década. María Eugenia, y va a ser carísimo para el país. ¿Para quién sería negocio reestatizar YPF? Y sin duda para Eskenazi, que tiene una deuda, porque acá tenemos que, así como un grave error fue venderle YPF a Repsol en el 99, mucho peor, un escándalo mucho peor, fue la argentinización, cuando Néstor Kirchner obliga a Repsol a incorporar a Eskenazi como socio, pero Eskenazi entra... Y a liquidar dividendos. Entra con un acuerdo societario que obliga a los accionistas a repartir el 90% de las ganancias. Y desde el 2003 ellos retiran el 90% de las ganancias y hay años en que incluso más, hasta el 140%. Ahora, eso es Entonces eso es un vaciamiento de muerte de una empresa petrolera. Y claro, porque las empresas petroleras invierten por lo menos el 75% de sus ganancias para seguir creciendo y para invertir en exploración. Y acá lo que se hizo fue se vació la empresa, pero esto es un acuerdo que refrendó el director estatal en YPF, que refrendó el secretario de Energía, que el contrato lo supervisó y como era él que estaba metido en todo, seguramente fueron las cláusulas que pudieron eso, porque eso es lo que hacía que Eskenazi compró YPF sin poner un peso. Ya pagó de los 2.500 millones, ya debe haber pagado como 1.000, con las utilidades de la propia compañía. Es como, yo a veces ponía este ejemplo, ¿no? Es como si usted me quiere vender su casa y yo le doy la plata. Digo, mire, yo no tengo plata. Sí. No importa, eso la presto. Sí, fue así. Entonces, si era gratis, ¿por qué no lo compró el Estado en el 2003? En este estado de cosas, entonces el gobierno no se puede hacer. ¿Vale la pena preguntarse esto? Digo, ¿habrá algún cabo suelto? Porque recuerdo el diálogo que manteníamos, Mariano, con el exsecretario de Energía, Alieto Guadañi. ¿Eskenazi compró verdaderamente YPF? Esa es una muy buena pregunta, porque Eskenazi fue el banquero. Cuando Néstor Kirchner vende las acciones que tenía Santa Cruz en YPF en el año 99, esos 650, y muchos dicen que eran 1.000 millones de dólares, se terminan en una cuenta personal en Suiza a través del Credit Suisse. Entonces el Banco de Santa Cruz, que era de Eskenazi, gira ese dinero y lo deposita en una cuenta personal de Néstor Kirchner en Suiza. En el Credit Suisse. Bueno, el Credit Suisse es uno de los bancos que le dio parte del dinero a Eskenazi para comprar acciones de YPF, el 25% de YPF en el 2003. O sea que hay gente que sospecha que ese es en realidad el dinero que estaba a nombre de los Kirchner y que se fugó de la provincia de Santa Cruz. Y el primer año... Dicho de una forma brutal, sí, que Eskenazi era testaferro de Kirchner. Así es. Y el primer año de argentinización, en el 2000... la argentinización, perdón, fue en el 2008. ¿No? Yo dije 2003, pero fue el 2008. Ese 2008, gente que trabaja en YPF me decía que Néstor Kirchner decidía todo, ¿no? Así que él estaba muy involucrado con todo esto. Y además que es una argentinización rarísima, porque si la verdad, si era gratis, ¿por qué no lo compró el Estado? Entonces, volviendo a su pregunta, la crisis energética no se soluciona renacionalizando a libro cerrado YPF, porque hoy solamente da cuenta del 30% de la producción del país. El país está destinando este año unos 12.000 millones de dólares para importar, sobre todo gas, que es lo que más necesitamos. Y eso no se arregla renacionalizando YPF. Acá hay que hacer auditorías, hay que hacerle un juicio político a los funcionarios, una interpelación a los funcionarios
que han permitido este colapso del sistema energético en un momento en que países como Brasil aumentó 60% su producción. Entonces, la verdad que no se puede decir, bueno, borrón y cuenta nueva, ahora nacionalizamos y acá no pasó nada. Acá la presidenta tiene que pedir la renuncia del ministro de Bio, del secretario de Energía Cameron y de los directores en YPF, pero antes el Congreso los tiene que investigar. Y los gobernadores tampoco, Mariano, son inocentes, que ahora se hacen los fuertes, porque ellos renovaron las concesiones de YPF que ni habían vencido y de otros concesionarios, y las renovaron porque ahí cobran, ¿no?, comisiones y también entra plata de caja a la provincia. Entonces, ¿cómo no auditaron a ver si habían cumplido con las inversiones? Entonces, los gobernadores tampoco, en sus provincias, y es lo que nosotros le hemos indicado a nuestros legisladores en las provincias, que tienen que exigir también que rindan cuenta a los funcionarios de por qué esta fiesta del 2003 hasta ahora ha hecho que va a colapsar nuestro sistema energético. Senadora Extensora, muchas gracias por su conversación con nosotros, por iluminarnos en varios puntos que estaban oscuros. Y en el próximo bloque vamos a tratar otro tema en el cual aparentemente hubo algún cambio o algún matiz en la presidenta: Malvinas.